Estamos retomando con la segunda parte de la reunión del día de hoy. Continuamos con el doctor César. Bueno, muchas gracias. Comentaba yo que el proyecto de Tejedor establecía como causa de exención de pena a los hechos de los furiosos, los locos y en general los que hayan perdido completamente el uso de su inteligencia y cometan un crimen en ese estado. Por su parte, en un inciso separado, se disponía también la exención respecto de los imbéciles incapaces absolutamente de apreciar las consecuencias de sus acciones o de comprender su criminalidad. Llevaba razón Rodolfo Moreno cuando afirmó que el código vigente a partir de 1887, en este aspecto, era menos amplio que el proyecto Tejedor. Justamente, una de las diferencias más notables estaba dada porque aquel código no preveía consecuencia jurídica alguna en relación a los hechos ilícitos cometidos por los enfermos mentales, situación que no se verificó en el proyecto que le sirvió de base. Y decimos esto porque el texto de Tejedor disponía que quienes cometieran un crimen en ese estado serán encerrados en alguna de las casas destinadas para los de su clase o entregadas a su familia según lo estime el juez interviniente. Si bien el diputado Solveira, como ya lo vimos, había expresado que el proyecto Tejedor había abrevado fundamentalmente en el Código Bávaro, promulgado por el rey Maximiliano José el 16 de mayo de 1813, en realidad, en esta materia, enfermedad mental y sus consecuencias, se deja traslucir también la incidencia de otras fuentes externas, más concretamente la codificación penal española. En efecto, no hay duda porque el propio Tejedor lo consigna en la extensa nota al artículo 147 de su texto, que dicho precepto, en sus incisos 1 al 5, se inspiró en el artículo 120 del Código Bávaro. Sin embargo, y de manera distinta a que lo hizo Tejedor, este código no preveía ninguna consecuencia jurídica para aquellos que cometiesen un crimen en esos estados, extremo que el proyecto argentino, como vimos, sí reguló. De hecho, en la aludida nota, consista al trabajo de Chabot, Tejedor refería que la ley tiene una doble misión que llenar respecto del loco. Si debe dispensarlo de un castigo, que sería bárbaro aplicarlo, puesto que no comprendería ni sus razones ni sus efectos, también debe, estoy citando textualmente, proteger a la sociedad contra sus ataques, y este poder de protección debe manifestarse en el momento en que la justicia penal proclama su incompetencia. ¿En dónde se inspiró esta regulación de Tejedor? En nuestra opinión, la misma guarda relación con el Código Penal Español de 1848, con las modificaciones de 1850. Levalli ha señalado que entre las fuentes externas del Tejedor se encontraba aquel código, y efectivamente de su examen es posible advertir ciertas similitudes. El artículo 8º, apartado primero de dicho texto preveía: están exentos de responsabilidad criminal, primero, el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo de razón. Cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que la ley califique de delito grave, el tribunal decretará su reclusión en uno de los hospitales destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. En otro caso, será entregado a su familia bajo fianza de custodia y no presentándola se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, la internación. Como bien lo pone de manifiesto Iniesta Pastor en su trabajo sobre el Código Penal de 1848 y sus modificaciones, en este artículo se establecían una serie de prevenciones destinadas a impedir que el demente incurra en nuevos excesos con el fin de proteger a la sociedad y evitar la alarma social, distinguiendo entre delitos graves y menos graves. El párrafo segundo del apartado primero del artículo 8 establece que si el demente ha cometido delitos menos graves, le corresponde a la familia su custodia bajo fianza. Por el contrario, si la actuación del loco es susceptible de ser calificada como de delito grave, resuelve el código su internamiento en un establecimiento psiquiátrico. La solución que adoptaba esta fórmula legal era concordante con la opinión de sus primeros comentaristas. En esta dirección,
Pacheco señalaba, en una argumentación similar a la que recordaba Tejedor en su nota, que la sociedad no tiene solo el derecho de castigar los crímenes, también tiene la obligación de prevenir en lo posible las desgracias. Contra las tormentas, decía Pacheco, se levantan para rayos. Así pues, cuando una persona que no tiene razón perturba la sociedad y le causa males, el poder público posee el derecho de rodear de embarazos a esa persona para impedirle que vuelva a cometer lo que en una ocasión ya cometiera. No tiene otro fundamento el partido de encerrar a los locos que el peligro inminente en que su libertad o su soltura ponen a sus conciudadanos. Fin de la cita. De lo expresado hasta aquí, podemos extraer algunas conclusiones. En primer lugar, se advierte que en el Código de 1886 un alejamiento en la regulación de esta materia en lo que concierne las consecuencias derivadas de la comisión del ilícito por un enfermo mental. Mientras el proyecto Tejedor expresamente preveía para estas instituciones la internación en casas destinadas para enfermos mentales o la entrega en cuidado a su familia, el Código omitió toda consideración al respecto. Este silencio también había sido adoptado por el proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y García, que, como todos sabemos, había sido adoptado con algunas modificaciones como código provincial en la provincia de Córdoba. En segundo lugar, el proyecto Tejedor, al prever aquellas consecuencias, se inspiró en el Código Penal Español de 1848 con las modificaciones de 1850, alejándose en este punto del Código de Baviera, que tampoco establecía ninguna respuesta para quien había cometido un crimen en aquel estado. Con lo cual, siguiendo también en esto Aduve, vemos que no hay una copia textual en el proyecto Tejedor del Código Bávaro, sino que también se advierten algunos apartamientos. Este es uno de los casos. Finalmente, la solución adoptada por Tejedor y que el Código había dejado de lado, no tenía como propósito castigar al enfermo mental que perpetraba un ilícito, sino impedir que el demente haga daño a la sociedad. Es más, del análisis del sentido lingüístico de la nota de Tejedor, que hemos citado, pareciera claro que aquellas consecuencias no tenían una estricta naturaleza penal. Y decimos esto porque el propio autor del proyecto expresaba que ese poder de protección debía manifestarse, cito textual, en el momento en que la justicia penal proclama su incompetencia. Con todo, y pese a no tener reconocimiento legal en el Código de 1886, durante su vigencia, hemos detectado casos en donde los acusados que padecían de alguna patología mental al tiempo del hecho, algunos tribunales, concretamente la Cámara en lo Criminal de la Capital Federal, dispusieron a veces la internación, pese a aquel silencio legislativo del Código Penal. Esto no hace más que confirmar, en nuestro criterio, el carácter no penal de la solución, fundamentalmente frente al vacío legislativo represivo, aunque no así civil, como de hecho lo ha señalado Morra en un artículo publicado en la revista de la Universidad de Córdoba en 1915. En efecto, el Código Civil, por entonces, preveía en su artículo relativo a la curatela que el demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial. Esto proviene del artículo 482 del Código Velezano en su versión original. Expresaba Moreno que el Código de 1886 no decía una palabra sobre lo que correspondía hacer con los sujetos que fueran absueltos por perturbaciones mentales como la locura, el sonambulismo, la imbecilidad o la embriaguez, y en general por las causales de inconsciencia que indica. De manera que el individuo en esas condiciones se le debía poner en libertad, representando un verdadero peligro social. ¿Cómo podemos describir el estado de la cultura jurídica en relación a esta crítica? Desde luego que las prevenciones de Moreno eran compartidas por los principales representantes de la escuela positiva. Garófalo, por ejemplo, sostenía al respecto. Para nosotros, los delincuentes alienados constituyen una clase aparte.
Bajo este aspecto, la única diferencia que entre los juristas y nosotros existe está en que los primeros creen que tan luego como se ha reconocido la existencia de la enajenación, la ciencia penal no tiene que mezclarse en el asunto y que, en tal caso, la ley debe declarar que no existe delito, mientras que, por el contrario, nosotros creemos que el delito existe, aunque es de una naturaleza especial. Es decir, que es efecto no de un carácter determinado por un estado patológico pasajero, susceptible de mejora, de empeoramiento, de transformación, y que, por consecuencia, según la marcha de la enfermedad, el criminal puede hacerse más o menos peligroso y aún completamente inofensivo. De aquí que la represión deba revestir también una forma especial, no la de la eliminación absoluta, sino la de una reclusión indefinida en un asilo para los alienados criminales. Esto lo dice en su obra Criminología, publicada en la España moderna con traducción de Pedro Dorado Montero en el año 1890. Este también era el parecer de Lombroso en su obra El delito y sus causas y sus remedios, así como también en la obra de Ferri, Sociología criminal, quienes se mostraron a favor de la concreción de manicomios criminales. En el ámbito cultural porteño, hubo voces aisladas que se opusieron a esta concepción propia del positivismo criminológico. Así, Godofredo Lozano señalaba, cito textual, ¿dónde podría fundamentarse esa creación de una institución especial y que por más que pregonen los positivistas, al fin importaría una verdadera represión especial? No la encontramos, evidentemente. La eliminación total o parcial de estos delincuentes locos es una medida de represión que ante la ciencia penal aparece sin significado. La sociedad no puede de manera alguna imprimir un sello penal a esos desgraciados. Esto lo decía en su obra La Escuela Antropológica y Sociología Criminal ante la Sana Filosofía, imprenta El Fiscal, publicado en el año 1889. En la misma dirección, Obarrio defendía aquella posición argumentando que la ley penal debe limitarse a establecer como regla que la falta de razón o de discernimiento es una causa eximente de responsabilidad criminal. Hacer más sería sin duda alguna extralimitar la esfera de acción. Estas voces solitarias contrastaban, sin embargo, frente al juicio mayoritario que caracterizaba el clima de ideas de la época. Ingenieros, por ejemplo, argumentó duramente contra el inciso primero del artículo 81. En primer término, el autor alegaba que el concepto de estado de locura que mentaba la norma resultaba indeterminado y poco científico. El estado, en el concepto moderno de psicopatología, ya no es posible hablar de estos conceptos, restringiendo el mismo al reducido número de tipos nosológicos que se observan en las clínicas psiquiátricas. Existen innumerables gradaciones de las anomalías y anormalidades psíquicas que pueden referirse a toda la personalidad del enfermo o aisladamente a algunas de sus funciones psicológicas. Esto lo decía en su obra Criminología. Pero lo que más preocupaba a Ingenieros eran los peligros prácticos derivados de la temibilidad de los irresponsables. Y fundamentalmente, él decía que un delincuente reconocido, alienado y por ende irresponsable, queda fuera de la ley, en el marco del Código de 1886, y puede recuperar su libertad. Con ello, se fomenta la alegación de la locura como causa eximente de la pena, sin advertir que el delincuente alienado es tan peligroso como los otros delincuentes y, en ciertos casos, mucho más. Basta pensar que si la sociedad tiene el derecho de recluir preventivamente a los alienados que no han delinquido, no puede negársele el de recluir a los que han atentado contra la seguridad de sus semejantes. Esto lo expresaba en su obra Criminología. La cuestión también mereció debate en el marco del Congreso Penitenciario Nacional, celebrado en Buenos Aires entre el 4 y el 11 de mayo de 1914. Allí intervinieron, respecto a esta temática, un jurista, Horacio Areco, y un médico,
Elvio Fernández. Y si bien ambos ponentes no estaban de acuerdo en orden a la necesidad de creación de manicomios criminales, respecto de lo cual sí lo estaban Garófalo, Ferri y Lombroso, por considerar que su implementación resultaba muy onerosa, sí se mostraban muy críticos con relación a la exención de pena establecida para el alienado delincuente en el Código del 1886. La argumentación evidenciaba la adhesión en este aspecto a los postulados de la escuela positiva. La sociedad, decían, tiene el derecho y el deber de vivir y progresar, y para realizar estos fines adopta medidas de conservación y seguridad. Por lo tanto, ambos autores afirmaron que una justicia inerme ante un peligro social no sería verdadera, ya que no estaría cumpliendo su función esencial. La justicia tiene que defender a la sociedad del alienado delincuente con los recursos que posee la civilización. La cárcel, el manicomio y la colonia son lugares donde la misma ejerce sus funciones protectoras. Contra el pensamiento clásico que sostiene que la cárcel es una injusticia para el loco y por tanto corresponde su libertad, Areco sostendría, conjuntamente con el criterio positivista, que si la cárcel es una injusticia, la libertad es un peligro, y que solo una mirada ingenua podría aconsejar la libertad. La cárcel no es considerada como un instrumento de tortura, ni la finalidad de la misma se trataría de la venganza. La cárcel es un establecimiento de seguridad social. Para ciertas formas de anormalidad, están mejor indicadas las cárceles o la colonia penitenciaria que el hospicio. Como expresamos, estas ideas predominaban por aquel entonces. Desde luego que en esto también había matices que iban desde algunas opiniones extremas que postulaban la esterilización del criminal alienado, tal como la tesis doctoral de José Walde de 1899, pasando por opiniones que pretendían mantener la represión penal para los criminales alienados con el propósito de evitar la simulación, como el pensamiento de ingenieros ya citados, hasta otros textos que ya comenzaban a incluir en el léxico criminológico las medidas de seguridad para delincuentes con patologías mentales, como ocurriera con la obra de Pancho Orena de 1918, intitulada Profilaxis de la locura. ¿Qué pasaba mientras tanto en los proyectos de reforma que se venían gestando? Hubo dos proyectos integrales de reforma. El de 1891, redactado por Norberto Piñeiro, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo, y el de 1906, que el presidente Quintana encomendó a una comisión integrada por Beasley, Rivarola, Saavedra, Moyano Gacitúa, Piñeiro, Ramos Mejía. El primero de ellos, es decir, el de 1891, en su artículo 59, preveía que si la perturbación no es momentánea o si puede temerse su repetición y el hecho ejecutado es de lo que la ley reprime con pena de muerte, presidio, deportación o penitenciaria, el juez decretará la reclusión del agente en un establecimiento de alienados criminales o en un departamento especial de los manicomios comunes del que no saldrá sino por resolución judicial en que se declare con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que ha desaparecido el peligro que motivó la reclusión. En tanto que en su párrafo tercero establecía que si se tratara de un hecho reprimido con pena diferente a las mencionadas, el agente será puesto en libertad bajo fianza de custodia que garanta su buena conducta ulterior, observándose, mientras dicha fianza no se presente, lo dispuesto en el párrafo segundo, es decir, la internación. Se puede advertir que el mencionado proyecto sigue las orientaciones positivistas en cuanto a la necesidad de contar con manicomios criminales, porque, como se dice en la exposición de motivos del mismo, esa reclusión debe efectuarse en casas que ofrezcan condiciones de seguridad que no presenten ni requieran los manicomios comunes. Y, aunque estos manicomios ofreciesen las mayores seguridades, no sería prudente ni científico asilar en ellos, juntamente con los alienados ordinarios, a los alienados criminales, porque se suscitarían graves dificultades, insuperables en ciertos casos, para poner en práctica el tratamiento adecuado a unos y otros, porque se expondría a los primeros a ser víctimas de los ataques de los segundos. Por su parte, el proyecto de 1906, en su artículo 41,
disponía que en caso de enfermedad mental, el juez ordenará la reclusión del agente en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o los demás. Como puede advertirse, este precepto, a diferencia del proyecto anterior, no alude a un manicomio criminal, institución propugnada por la escuela positiva, apartamiento que se explica por la propia convicción de los miembros de la comisión, vertida en la exposición de motivos y proclive a dejar fuera del texto preparado las preocupaciones de escuela, las discusiones teóricas, las disquisiciones académicas, para que el proyecto fuese una obra común, libre de todo espíritu sectario y constituyese una zona franca a cubierto de cualquier reproche de exclusivismo. El Código Penal de 1921, actualmente vigente, dispone en su inciso primero que no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de la misma o por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Si bien la redacción final del texto proviene de la segunda comisión de senadores, en términos generales, la previsión en cuestión proviene del texto aprobado en la Cámara de Diputados. De hecho, el propio Moreno, al fundar el despacho de la comisión especial que él presidía en el recinto, expresamente aludió a esta consecuencia jurídica prevista para los casos de enajenación, vinculando la innovación con las críticas que hemos sistematizado en relación al Código de 1888. Así, el 21 de agosto de 1917, argumentó Moreno: nuestra ley, en referencia al Código del 86, como casi la totalidad de las que rigen en otros estados, sancionan la falta de castigo para el que realice el hecho en un momento particular de perturbación, por ejemplo, en los casos de locura. Pero nuestra ley no toma medida alguna contra la persona que ha realizado el hecho en esas condiciones. De manera que un ebrio que asesina, comprobada la ebriedad total y voluntaria, sale a la calle a repetir el caso de ebriedad y probablemente el del asesinato. Y lo mismo, señor presidente, el loco o cualesquiera de los otros perturbados que son absueltos por estos motivos. Todo esto ha ocurrido porque la ley ha tenido en cuenta criterios expiatorios, criterios antiguos que se relacionan más que con las sanciones jurídicas, con las sanciones religiosas que se dan para los pecados y no con las que debe conferir la sociedad para los delincuentes. Hemos transformado, por eso, el criterio y hemos establecido que a estos individuos peligrosos se les debe recluir hasta que cese la situación y el estado peligroso debidamente comprobado. Fin de la cita de la exposición de Moreno en Diputados. ¿De dónde provenía esta innovación? En rigor, la norma se inspiró directamente en el proyecto de 1906, que recién he mencionado, cuyo artículo 41 también he comentado en su contenido. ¿Qué naturaleza tenía esta consecuencia? Hemos visto que el Código de 1886 no preveía consecuencia alguna al respecto. Sin embargo, en la tradición legislativa anterior, el proyecto de Tejedor sí lo hacía, aunque de acuerdo a nuestra opinión, esta internación no tenía una estricta naturaleza penal, sino que era más bien una medida civil que el juez penal disponía con la finalidad preventiva de conjugar posibles riesgos de reiteración de conductas lesivas por parte de un enfermo mental. Cuestión que, también como lo señalamos, el Código Velezano lo había previsto para los dementes. Y de hecho, en la exposición de motivos del proyecto de 1906, fuente directa del proyecto Moreno, se puede observar cómo los miembros de la comisión habían observado esta situación, al igual que lo hizo la comisión que redactara el proyecto de 1891. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. Consideramos que el Código de 1921, en este artículo, prevé una medida de seguridad, es decir, una medida de naturaleza penal. No solamente porque pone en el juez penal el dictado de la internación del enajenado, sino porque un análisis integral del documento legislativo que la contiene permite apreciar que se estaba sancionando para nuestro medio
un verdadero sistema de doble vía, en donde junto a la pena aparecían las medidas de seguridad como consecuencias jurídicas penales frente a la realización de un delito o, como sucede en los casos de los enfermos mentales, de un hecho antijurídico. Para llegar a esta conclusión, debemos reparar en el estado de la cuestión en la época previa a la sanción del Código de 1921. Moreno, en la génesis del proyecto que epilogaría con la aprobación del Código, había propuesto sancionar con algunas modificaciones el proyecto de 1906, y en ese proceso sometió su propuesta a una encuesta dirigida, entre otros, a profesores universitarios. El 25 de enero de 1917, Juan P. Ramos, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, remitió su parecer, un parecer fuertemente crítico, al punto de que su primera conclusión fue la siguiente: el proyecto de Código Penal de 1906 no responde por su sistema al estado de la ciencia criminal contemporánea. En consecuencia, no debe ser sancionado por el Congreso. El informe Ramos no se ocupaba de todo el proyecto remitido por Moreno, sino solo de algunas cuestiones vinculadas con los casos de irresponsabilidad penal por la enfermedad mental, minoridad, así como también el tratamiento de los denominados delincuentes habituales. Y su posicionamiento, que abrevaba, entre otras, en los por entonces modernas tendencias legislativas de Suiza, Austria y Alemania, se inclinaba por la insuficiencia de la pena para algunos casos como única consecuencia frente al delito. De allí que se inclinase por la inclusión de las medidas de seguridad como otra reacción penal frente a la conducta criminal. Decía Ramos en su informe: atendiéndonos a los que parecen los proyectos citados, se refería al proyecto de Suiza, Alemania y Austria, hemos visto ya que la función de la ley penal, la defensa social, se ejercita no aplicando solamente penas, sino equiparando la pena a las medidas de seguridad. Para realizarla es menester dar al juez amplias facultades, más bien amplísimas atribuciones. Con ellas, la función judicial adquiere una personalidad más alta y se realiza en forma el propósito de la ley, la defensa social. En efecto, continuaba Ramos, para determinados casos de delincuentes es menester considerar que la pena, como pena, es completamente inútil. En unos casos, por la edad del violador de la norma que da origen a la ley penal, en otros, por su hábito inveterado al crimen o por ser uno de los desechos humanos que viven en la holganza, en la mendacidad, en la vagancia o en el vicio de la bebida. En otros casos más, cuando se está en presencia de seres humanos manifiestamente inferiores, esto es, parte de los responsables psíquicos del derecho vigente, la ley se debe considerar en sí misma como impotente para desarrollar por medio de la sola pena las exigencias más premiosas y evidentes de la defensa social. Fin de la cita del informe Ramos. Daniel, sí. te iría pidiendo, porque nos quedan 10 minutitos y me imagino que el público está sumamente interesado en mantener algún diálogo o por lo menos plantear algunas inquietudes. Bueno, entonces me tomo la libertad esta de pedirte si podemos ir redondeando. Vamos redondeando, con mucho gusto. Refiriéndose entonces al Código Penal Suizo de 1915, obra situada frecuentemente en el informe de Ramos, Luis Jiménez de Azúa en 1916 hablaba justamente de que la aplicación de una medida de seguridad depende no de la comisión de una determinada clase de delito, sino del estado del delincuente. Y en rigor, estos preceptos que comentaba Jiménez de Azúa habían tenido sus orígenes en el anteproyecto de 1893 para Código Penal Unificado de Suiza, obra de Karl Stoss. Este anteproyecto había previsto medidas de seguridad para los menores, para los inimputables adultos y para los habituales. ¿Por qué sostenemos que el Código Moreno, en su visión integral, adoptó el sistema de la doble vía? Esto lo advertimos especialmente si tenemos en cuenta la regulación que respecto de la cuestión de los delitos cometidos por los menores, especialmente en sus artículos 36 y 37, se hacía.
Por otra parte, es en relación a estos preceptos en los que en los fundamentos de la Comisión Especial de Diputados se hace alusión claramente a la Casa de Educación Disciplinaria para Adolescentes, tal como lo hacía el anteproyecto del Código Suizo de 1915, al que cita la obra de Jiménez de Azúa de 1916, que recién hicimos referencia. Lo mismo ocurre con el artículo 52, que establecía como medida de seguridad complementaria a la pena la reclusión por tiempo indeterminado de los delincuentes habituales. Las aclaraciones las hacemos porque consideramos que coadyuvan a caracterizar la previsión de la internación manicomial como para los enajenados como una auténtica medida de seguridad y al Código Moreno como el primer documento legislativo con vigencia de ley que incluía un derecho penal de 2 vías. De hecho, autores coetáneos a este código que recién mencionamos así lo han expresado. Por ejemplo, Julio Herrera en sus conferencias en Buenos Aires en 1922 así lo hacía, José Peco en su obra La Reforma Penal Argentina 1917-1920 también lo refería, y Ramos, en un trabajo de concordancias del proyecto del Código de 1917, curso de Seminario de Derecho Penal, años 1919 y 1920, en la Universidad de Buenos Aires, también llegaba a esa conclusión. Llego pues al final. De esta manera, la pena y sus presupuestos formales que habían acaparado casi por completo el sistema y regulación legal que la sociedad europea decimonónica pretendió instaurar como modelo jurídico penal para mantener el orden y la convivencia de los ciudadanos, como lo sostiene Julio Leal Medina, dejó de ser exclusiva y omnipresente en la incursión y en la entrada en el escenario de la corriente italiana del pensamiento de corte estrictamente preventivo y el proyecto de Código Penal suizo de Stoss, que traerían un nuevo derecho criminal formado por 2 vías, penas y medidas de seguridad. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por todo. Nos quedan nada más que 6 minutos, así que vamos a abrir estos pocos minutos que nos quedan para alguna preguntita muy cortita y muy concreta, y les damos la posibilidad a todos de contactarse con nosotros para redireccionar las dudas o los comentarios a cualquiera de los 2 oradores si no hay tiempo para la pregunta. Bueno, yo acá en la lista no estoy viendo, no sé si Ezequiel vos estás viendo a alguien que no activó el dispositivo. Pero tal vez han quedado en el momento de abrumadora cantidad de información que me imagino que después se suscitará por parte de los asistentes preguntas, reflexiones, porque cada una de las 2 exposiciones ha sido muy abundante en información, ¿eh? O sea, ambas han sido muy eruditas y están llenas de, en el mejor estilo de nuestra tradición académica, de una fundamentación documental de primera calidad. Yo entiendo que también las preguntas que eventualmente se puedan hacer van a quedar truncas en el espacio breve que nos quedan. Pero, por ejemplo, en este sentido, en ambos casos, tanto para Graciela como para Daniela, quienes por supuesto ya les estoy agradeciendo su participación como miembros de este instituto, pero además también como colegas y amigos de años, es esta cuestión por un lado, del cruce de distintas mentalidades. Graciela hablaba recién de la construcción de un régimen penitenciario sin una reflexión, digamos, racionalista previa. Se viene de una experiencia del pasado y las cosas se hacen sobre la marcha. Y lo de Daniel nos muestra distintas concepciones penales, desde el pensamiento clásico a cómo ingresa el pensamiento positivista y se superpone. A mí me encantaría escucharlos reflexionar sobre esto, pero sé que va a quedar para una conversación privada.
Yo pensaba en además particular en el caso de Daniel, también, sí. qué tema interesante ver cómo se llega a la construcción de la categoría loco, demente, enfermo, o sea, que está implícita, pero que no sabemos qué es lo que quiere decir. Seguramente la exposición de Graciela creo que es parte de uno de sus libros, ¿no es cierto? Es decir, que cualquier duda, seguramente mayor información, cualquier inquietud está en tu trabajo, en tu obra. Y Daniel, ¿esto también debe ser parte de lo que vos ya tenés escrito o son algo que estás trabajando ahora? El trabajo mío es nuevo. Lo que sí tengo, y esto en respuesta un poco a la reflexión interesante que había hecho el doctor Aba, solo es sobre cómo se conforma la categoría del loco en vinculación con las ciencias penales, en donde hay una fuerte incidencia de la medicina legal. Eso ya lo he trabajado en el libro mío intitulado Criminalidad y Discurso Médico Legal, Córdoba, 1916-1938, un libro del año Perfecto, 2002. perfecto. Entonces, cualquier duda, ahí pueden Disculpame, recurrir. Viviana, Sí. el libro sobre las cárceles en tiempos de Rosas es muy posible que lo vamos a tener, según la editorial, para fines de noviembre, inicios de diciembre. Así que ahí Perfecto. pueden tener todo el análisis de las cárceles, inclusive cómo empieza la problemática del preso o la presa demente dentro de una cárcel de la colonia y en la época de Rosas, justamente, ¿no? Con las ideas de Pinel y Esquirol, maestros de la psiquiatría, que eran conocidas por nuestro maestro Alcorta, gran médico de la época que hablaba sobre la manía, pero Rosas nunca le dio importancia a este tema y los presos locos y las presas locas seguían como en la época colonial, ¿no? Bueno, Graciela, Daniel, por mi parte, no me queda más que agradecerles la presentación, la participación en este evento de tan alta calidad académica. Así que yo me despido de ustedes, saludo a todos los presentes y los invito a nuestro próximo evento del 23 de septiembre. Bueno, me hago Muchas eco gracias, también. muy agradecido. No, Gracias, muchas gracias. les agradecemos, estamos terminando, estamos a menos de un minuto, así que nos despedimos de ustedes, los esperamos en la próxima actividad, como dijo Viviana, el próximo 23. Buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas tardes a Gracias. todos. Gracias. Hasta luego, gracias.